Kolumbijską partyzantką FARC zainteresowałem się w czasie, gdy ujęty został w Tajlandii słynny handlarz bronią Victor Wood, za którym jeździłem i którym się bardzo interesowałem i który odmówił mi wywiadu w nowojorskiej więzieniu później. Mam nadzieję, że kiedyś zrobię z nim wywiad w Moskwie. W niedługim czasie wyślę taką propozycję gdzieś, może ona dojdzie do Wiktora Buta i chętnie z nim porozmawiam. Zobaczymy, czy to się uda. Ale wszystko miało miejsce w Warszawie, gdzie spotkałem się z Charliem i jego kolegami i rozmawialiśmy na temat Monzera Alcazara, Wiktora Buta i właśnie narkopartyzantki. Efektem między innymi tych spotkań był mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych i długi wywiad z człowiekiem, który był numerem 1 w handlu kokainą, jeżeli chodzi o Europę Środkową, a o Polskę na pewno. Z Marianem Stych. Marian Stychów. Człowiek, który był zaufanym Pablo Escobara z Medellin i który brał kokainę na kredyt jako jedyny i potem dzielił ją między polskie gangi między innymi. Ale nie tylko między polskie gangi, bo widziałem jego zdjęcia ze znanymi politykami polskimi, ze znanymi biznesmenami. Nie chcę wypowiadać teraz ich nazwisk, bo to będzie owocowało procesami, ale być może uda się kiedyś wydobyć te zdjęcia, zostały sfilmowane. Ale nie w tym rzecz. Wtedy właśnie rozmawiałem z Marianem wśród opowieści o tonach kokainy, o tym, jak Marian siedział w więzieniu za krewnego Escobara w Salwadorze. O tym, jak usiłowano zabić Mariana i postrzelono jego syna, który pozostał rośliną. Taka jest cena za narkotrafficking w wypadku Mariana, który zresztą ma zmienioną tożsamość, jest ukrywany przez amerykańskie DEA. Wtedy pojawił się temat kolumbijskiej narkopartyzantki FARC. Narkopartyzantka FARC, która ma prawie 100 lat, jeżeli chodzi o źródła, marksistowskie bardzo źródła tej narkopartyzantki, to organizacja bardzo dziwna, bardzo mało znana w Polsce. I bardzo miałem ochotę, żeby trochę przybliżyć Państwu tą organizację i ludzi z nią związanych. Marksistów, narkopartyzantów, prowadzących wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i z rządem kolumbijskim w różny sposób. Teoretyków walki w terenie. I wreszcie udało się. Miałem to zrobić do programu Łowca Smoków dla TVP, ale pan Kurski uznał, że to jest w ogóle nieinteresujące, bo dla pana Kurskiego to nie było interesujące. Więc na razie taki film nie powstał, ale żeby dać Państwu trochę wiedzy i przedsmak, publikujemy dziś wywiad z jednym z przywódców ideowych narkopartyzantów FARC, z człowiekiem, który wie o FARC bardzo dużo i myślę, że jeszcze nie raz będzie się mógł podzielić tą wiedzą właśnie z nami. Wywiad przeprowadził odważny Wojtek Michalik, któremu się kłaniam w tej chwili za to, który zna język hiszpański i który ma znakomite dojścia w Kolumbii, między innymi w Cartagenie, ale i w Medellin. I to jest wywiad z Leonardo Szału, zwanym także Simone Bernate, człowiekiem, który przez długi czas ukrywał się i był nie do ujęcia. Urodził się w bardzo zamożnej rodzinie w latach 50., kolumbijskiej rodzinie, hodowców bydła i plantatorów kawy. To była rodzina katolicka. Dziadek był jednym z fundatorów miasteczka, w którym mieszkała cała rodzina Szałus, miasteczka Herrera. Do lat 60. była tam Republika Marguetalia, czyli republika całkowicie kontrolowana przez partyzantów z FARC, przez marksistów. Jeden z jego braci, naszego Simona Bernate, bohatera wywiadu, jest księdzem, a drugi jest prawnikiem. Pochodził ze świetnej rodziny, znakomicie sytuowany, a został dowódcą narkopartyzantki marksistowskiej. Przystąpił do FARC i prowadził
Dla partyzantki FARC największą rozgłośnię radiową. Był też prawą ręką słynnego Alfonso Cano, przywódcy i twórcy nowoczesnych oddziałów FARC. Był jednym z czołowych ideologów FARC, nasz Bernate. Większość członków kierownictwa FARC z XX wieku i początków XXI wieku już nie żyje. Nasz Simone Bernat też żyje i ujawnia nam wiele tajemnic. Między innymi kulisy porwania i przetrzymywania Ingrid Betancourt. Na podstawie jej historii stworzono hollywoodzki film, który niekoniecznie zgadza się z realiami. Ale tego wszystkiego dowiecie się z wywiadu z Simone Bernate. Zapraszam. Uno siempre ama lo que hace, lo que hicimos creyendo hacer el bien, pero es evidente que una vez que usted percibe el resultado final, se da cuenta de que fue una equivocación de buena intención, pero equivocación finalmente. Leonardo Chaus Hernández, conocido como Simón Bernate, excombatiente e ideólogo de las FARC, en entrevista exclusiva para Witek Gadowski, periodista investigativo de Polonia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo funcionaba la estructura jerárquica en el movimiento de las FARC? La estructura jerárquica de las FARC se corresponde con la jerarquía de una estructura militar formal. Los básicos era pues el combatiente, después está el reemplazante de escuadra y el comandante de escuadra, responsable de 12 hombres, comandante y reemplazante de guerrilla, reemplazante y comandante de compañía, comandante reemplazante de columna, reemplazante y comandante de frente, reemplazante y comandante de bloque, o comando coordinador de comando central, comando de occidente, y ya lo que se podría decir generales de generalato, que son comandantes de Estado Mayor y comandantes de secretariado, responsables estratégicos de la fuerza. ¿Cómo funcionaba la Comisión Internacional y quiénes hacían parte de ella? La Comisión Internacional responde al principio comunista del internacionalismo proletario y desde sus inicios las diferentes conferencias, que es la máxima instancia de decisión en las FARC, había trazado, delineado, orientado la necesidad de vincular la lucha armada revolucionaria local con las diferentes organizaciones de todo tipo que permitieran en el plano internacional apalancar los esfuerzos organizativos y de relaciones diplomáticas, organizacionales e incluso financieras en Europa, en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Es conocido, por decir algo, que en Europa hubo delegaciones en Portugal, en España, Francia, Alemania, Noruega, Dinamarca, Alemania y Grecia, básicamente, mientras que en los Estados Unidos mexicanos, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela. También hubo presencia en diferentes épocas de delegaciones de la guerrilla, de la FARC. Inicialmente fue el primer delegado de los esfuerzos diplomáticos
en el extranjero por parte de la FARC fue el comandante Jaime Guaracas, que incluso para entonces era miembro del secretariado. Sus esfuerzos fracasaron, se vio involucrado en algunos escándalos con el general Ochoa, un general cubano, que a resultas de esas actividades de carácter ilegal fue fusilado por el régimen cubano, mientras que Jaime Guaracas fue degradado, destituido y permaneció siempre en el exilio. Después, en 1993, la octava conferencia, retomando la necesidad del internacionalismo, delega en Raúl Reyes la conformación y la dirección de esa comisión. A ella pertenecen diferentes personas reconocidas como Rodrigo Granda, Guaracas, Javier Lesmes, Olga Marín, perdón. En España es la Irene, y en fin, esos son los más reconocidos miembros de la Comisión Internacional. ¿De dónde venían las armas para suplir a las FARC? Las armas tenían diferente procedencia. En lo local habían una cantidad de personas que comerciaban municiones, granada, pistola, fusiles, de segunda muchos de ellos, que la ofertaban a los comandantes de compañía, frente, que tenían capacidad de ejecución presupuestal, lo mismo que comandantes de frente. En el planteamiento operacional, es decir, ya lo que son los bloques, ellos también tenían sus proveedores a nivel, digamos, de departamentos. Y en el plano estratégico, pues el secretariado, ¿no? Ellos eran los encargados de las grandes compras, que las hubo, y de armas de carácter estratégico que sin embargo no fue dado conseguir. Otra forma era a través de los comerciantes, de los contrabandistas, de los mercaderes de armas que pululan en el mundo y que se encargan de hacer llegar cantidades enormes de armas a cualquier parte del globo terrestre, ¿no? Y una vez en Colombia, pues la ingresaban diferentes métodos, ¿no? A través de los puertos o bombardeándolas a los ríos, por ejemplo. Esa era la forma cómo se obtenían la mayor parte de las armas. Sin duda habrán algunas otras y que yo desconozco. ¿Por qué se dice que las FARC tenían algún vínculo con los narcotraficantes? Porque hay fotos donde se ve a los guerrilleros comprando coca. Pues evidentemente lo que sucedía era que los comerciantes, el narcotraficante, a las FARC siempre le exigió un aporte, lo que se llamaba el garamaje, para garantizar la seguridad de las transacciones. Entonces el comerciante venía y decía, por ejemplo, voy a comprar 500 kilos y terminaba comprando 1000. Y a las FARC le hacían el engaño. Cuando eso se hizo evidente, se tomó las frentes y las comandancias regionales la decisión de que el dinero se lo dieran a una comisión para que las FARC misma comprara y garantizara así que no estaba siendo engañada en esas transacciones. Y por supuesto, entonces se corrió la voz de que las FARC era un cartel porque evidentemente estaba haciendo esas compras, pero esas compras era un intermediario, como le digo, para que no robaran a las FARC ni estafaran al campesino, a quien muchas veces le compraban los narcóticos a menor precio del establecido.
¿qué información tiene acerca de los paramilitares y qué relación hay con las FARC? Le respondo lo segundo. No pudo haber ninguna relación de las FARC con los paramilitares porque su accionar era antagónico, absolutamente contrario en los objetivos políticos y militares. El paramilitarismo en Colombia se corresponde a una realidad histórica que pudiéramos decir hunde sus raíces incluso en la época de la conquista, cuando diferentes ordenanzas emanadas de los reyes y que pretendían, por ejemplo, favorecer de alguna manera la existencia de los indígenas, de los esclavos, y que los encomenderos, conquistadores o mitayos ignoraban o, es decir, no cumplían. Aquí se hizo célebre el decir aquel de que se acata pero no se cumple. Quiere eso decir de que aquí desde siempre ha existido un Estado formal, reglamentado por leyes, y otro, de hecho, que se ejerce mediante la crueldad de la violencia. Así ha sucedido siempre. El ejemplo palpable, por ejemplo, es de la forma como fue capturado José Antonio Galán, el líder de la revuelta de los comuneros en 1781, que fue perseguido y apresado por unos emisarios civiles pagados por el marqués de San Jorge, señor de apellido Lozano Peralta, que era el hombre más rico de Colombia y que pagó para su captura, y fueron llevados estos líderes comuneros a Santa Fe de Bogotá, maniatados, amarrados a las enjalmas de bestias que eran del marqués. Y así se constituyó el latifundio. Por ejemplo, en la costa les decían partidas. Eran unas bandas armadas pagadas por grandes latifundistas para correr los cercos, amedrentar y no pocas veces asesinar a pequeños campesinos que estaban al lado, que tenían el infortunio de estar al lado de las pretensiones de esos latifundistas. En la violencia, época de la violencia, la chulavita, eran civiles uniformados al que de un día a otro declaraban de la policía que cumplían funciones de terrorismo, de asolación, de barbarie, de muerte generalizada en zonas liberales. Posteriormente, en 1962, un general norteamericano, si mal no recuerdo el nombre, era Wilhelm Krautkopf, Noam Chomsky, devela a partir de documentos desclasificados que ordenó la conformación de grupos terroristas para el cumplimiento de las misiones geopolíticas de los Estados Unidos. Después Carlos Lleras Restrepo reglamenta esos cuerpos que eran civiles, que bien pudiéramos decir hoy paramilitares, y crecen, digamos, exponencialmente a raíz de los acuerdos de la Uribe firmados entre el gobierno de Elisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Mientras se empezaba a socializar un partido que recogiera los anhelos de paz y los focalizara y armara una plataforma política que permitiera corregir los errores de esa democracia fallida. Generales como Rafael Landazábal Reyes andaban en la costa, como lo dice el padre Giraldo de Iván Cepeda en un libro sobre el ubérrimo, conformando organizaciones que llamaban horcones, organizaciones contrainsurgentes, y que fueron la semilla también de que con otras fuerzas, digamos, conformarían el paramilitarismo, que
que recibe, digamos, entrenamiento militar de Jair Klein, un coronel israelí contratado por el cartel de Medellín y algunos ganaderos en el Magdalena Medio, con el apoyo del general Faruk Yanine Díaz, que les facilita, apoya el desarrollo de esos cuerpos terroristas. Debemos decir que el paramilitarismo, que esas fuerzas paralelas al Estado, que cumplen funciones represivas y de terror, han hecho del amedrentamiento, el desplazamiento, de la crueldad, su quehacer, su misión para obtener objetivos de carácter político y muy pocas veces económicas. Con la implantación de nuevos modelos económicos como el neoliberalismo, donde necesitaban explotar o desarrollar proyectos minero-energéticos, ahí mismo estaban las bases paramilitares. Usted puede anteponer un mapa de yacimientos o de proyectos mineroenergéticos y otro del sitio de campamental, digamos, o de existencia de esos grupos, y coinciden perfectamente, sus razones de carácter económico. Esa fase del paramilitarismo contemporáneo, moderno, permitió, por ejemplo, que se hiciera en Colombia una contrarreforma agraria que hizo que el 0.4% de la población fuera dueño del 61% del territorio, así lo dicen organismos como el DANE, como el IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que hace, digamos, el catastro, la relación de propiedades. Y se corresponde, por supuesto, con los millones de desplazados generados a partir de ese ejercicio violento y cruel. Por eso se ha dicho siempre que esa época de terror, de barbarie, convierte al Estado colombiano en un Estado criminal, que el terrorismo es promovido desde todas las instancias y fue promovido desde todas las instancias de poder. ¿Cómo sucedió el secuestro de Ingrid Betancourt y su liberación, adjudicado a las FARC? Sí, cuando se produce la ruptura de las negociaciones en enero de 2002, Ingrid tiene una fuerza política en San Vicente del Caguán, y entonces ella hace ese viaje, y en el viaje es capturada con Claudia Rojas, Claudia creo que se llamaba, Claudia Rojas, recuerdo que es Rojas, y retenidas. No es un secuestro porque de esos retenidos de carácter político que permitieran, era la reflexión de la comandancia guerrillera, liberar una cantidad inmensa de guerrilleros presos. Se hablaba de canje. Inicialmente se habían retenido militares, pero se veía que al Estado les importaba nada los militares. Entonces se escaló en las aspiraciones de retención a elementos significativos de la política tradicional. Ella, por supuesto, respondía, Ingrid Betancourt, a esa aspiración, hija de la más rancia aristocracia santafereña por parte de su mamá, por parte de su papá, exministro. La Ingrid Betancourt tiene una personalidad arrogante, es histérica, es mala persona, y entonces hizo incluso su comportamiento que tuvieran que ser
sometidos a estar amarrados, dada la forma como ella se comportaba. Se granjeó la animadversión de todos sus compañeros de cautiverio, de la misma Clara Rojas, que es el nombre, Clara Rojas, quien voluntariamente quiso acompañarla en un acto de solidaridad que le enaltece y que finalmente terminaron rompiendo. Esas anécdotas las cuento para dejar en claro de que Ingrid como persona, su calidad humana deja mucho que desear. Sobre su liberación, hubo diferentes esfuerzos. Nicolas Sarkozy, presidente francés, intentó muchas veces poner al servicio, digamos, de ese objetivo de su liberación. Ricardo Granda fue liberado por Álvaro Uribe para que adelantara esas gestiones. Simón Trinidad fue apresado en Ecuador en cumplimiento de esos acercamientos. Sin embargo, el doble rasero de Álvaro Uribe Vélez, que al tiempo que pareciera dar unos espacios facilitadores, los quería utilizar precisamente era para dar golpes de carácter militar. Vino el episodio conocido como Operación Jaque, que han puesto como ejemplo de campaña de una acción militar impecable. La verdad es que, hasta donde sabemos, es un acto de traición de César, comandante del Frente Primero, a cargo de la retención de los civiles extranjeros e Ingrid Betancourt. Una traición que empieza con el apresamiento de su esposa, no recuerdo si en el aeropuerto en Casanare o en Arauca, en Yopal, en Arauca. Lo cierto es que a través de ella empiezan las aproximaciones con presencia y participación de la embajada norteamericana y algunos abogados que han públicamente reconocido su participación en esa operación. Yo les recomiendo leer o documentarse de un periodista que se llama Gonzalo Guillén, quien ha hecho una investigación seria en Colombia y en Estados Unidos, tratando de desenmarañar la verdad oculta de esa operación. El resultado final es que establecen comunicación las fuerzas militares con César, le ofrecen, recuerdo que por decir algo, Uribe le ofrecía públicamente, están los registros de audio, de imagen, $100 millones a quien posibilitara esa acción, entregar a esos retenidos. César mordió el anzuelo y facilitó. Lo demás ya es por todos conocidos. Permitió, digamos, que un helicóptero con acciones de perfidia, se llama acciones de perfidia aquellas acciones que son contrarias al derecho humanitario, por ejemplo, utilizar en una acción de carácter militar los símbolos de la Cruz Roja Internacional, de organizaciones periodísticas, en fin. Y los liberaron. Eso es lo que se conoce como la operación, y así fue su liberación. El esposo que tenía Ingrid cuando fue capturado era un publicista de apellido, se me escapa, era francés, pero es fácil establecer el nombre. Cuenta en ese documental que hace Gonzalo Guillén que cuando el general Montoya, comandante del ejército entonces, los transportaba del aeropuerto al club militar y les contaba lo que les contó a la prensa y esta cosa, que él para sus adentros decía que esa mentira no se la iba a creer nadie. Pues él la creyeron los medios y se la han hecho creer al resto de colombianos. Eso tendría yo que decir de la liberación.
O sea que Operación Jaque no es lo que todos pensamos. No, en absoluto. Es un negocio hecho entre gafas, la comandancia del ejército, con participación de algunos abogados muy reconocidos, porque entre otras cosas han sido abogados famosos, defensores de narcotraficantes. Y la Embajada de los Estados Unidos, es eso. ¿En qué condiciones las FARC mantienen a los cautivos? A los retenidos, sí, que no son secuestrados, sino retenidos. Perfecto. Las retenciones siempre estuvo, por decir algo, los estatutos disciplinarios, el régimen disciplinario de la FARC prohíbe expresamente la tortura, prohíbe expresamente el irrespeto a los principios ideológicos o políticos de sus retenidos. Ahora, en un conflicto como el que padecía Colombia en ese entonces, todavía lamentablemente padece, es muy difícil usted tener unos cautivos porque las FARC no tienen cárcel, no tiene cárceles, ¿no? En la movilidad siempre tendría que tomar medidas de seguridad y eso sin duda hacía penosa la existencia para los retenidos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tuvieron que ser movilizados sujetos de cadenas y esa crueldad era considerada necesaria para no perder a los retenidos, que se escaparan. Entonces, en la medida de lo posible, por decir algo, era obligatorio conseguirle sus medicamentos, que pudieran acceder a medios de comunicación, que su comida les permitiera vivir en la medida de lo posible de la mejor manera. Pero es evidente que sí era cruel el trato que ellos recibían en sus condiciones, no de relaciones combatiente o guardián y retenido, sino por las condiciones mismas de las selvas, de las cosas. Eran personas urbanas que nunca habrían estado ni dormido bajo una carpa y cosas de esas. Entonces, desde ese punto de vista, sí era cruel, pero no era, digamos, intencional la tortura que se ejerciera, en unas condiciones derivadas del conflicto mismo, de las condiciones de vida de una guerrilla móvil. ¿Volvería, ha añorado regresar al conflicto, a ser parte de la FARC? Uno siempre ama lo que hace, lo que hicimos, lo hicimos creyendo hacer el bien, pero es evidente que una vez que usted percibe el resultado final, se da cuenta de que fue una equivocación de buena intención, pero equivocación finalmente. Y que nos queda claro es que no es la lucha armada el camino para corregir los desequilibrios sociales, toda vez que buscando corregir esos desequilibrios se puede contribuir a ahondarlas o a generar más dolor del que ya existía. ¿Cuál fue la relación entre las FARC y las agencias del Pacto de Varsovia? Eminentemente política. Para entonces las FARC, la dirección política de las FARC, era acompañada por el Partido Comunista Colombiano y sus relaciones con la Unión Soviética eran evidentes para entonces. Era una obligación de los comunistas de línea Moscú, como lo era el partido, tener esos intercambios publicitarios y de doctrina. Cuando cae la Unión Soviética, justamente 2 años después, y por eso se conforma
Bueno, se produce una ruptura con el Partido Comunista, que eso también hay que decirlo. El Partido Comunista abomina de la lucha armada en los años 80, a finales de los años 80, por las razones que sean, pero la verdad es que el Partido Comunista se aleja de la combinación de formas de lucha. Eso crea la necesidad de la conformación precisamente de la Comisión Internacional, toda vez que ya no estaba el partido para que le ayudara en ese relacionamiento. ¿Cuáles fueron las diferencias de los métodos de combate de las FARC y las organizaciones urbanas como Bader Meinhof, Brigadas Rojas de Italia, ETA de España e IRA de Irlanda? Principalmente la lucha popular prolongada, que es la que caracterizaba a las FARC, mientras que estos movimientos eran de carácter urbano, los golpes audaces. Recuerden, por ejemplo, que las Brigadas Rojas lograron capturar y ajusticiar, en palabras de ellos, a Aldo Moro, primer ministro italiano. Los golpes de la Bader Meinhof eran famosos también por su audacia, tenían cierto... Y la identidad era la lucha antisistémica, pero la lucha de ellos por llevarse a cabo en las ciudades, pues necesariamente tenía unos niveles de compartimentación, verticalidad, secreto, clandestinidad diferente. La FARC siempre fuimos una organización de carácter campesino, predominantemente campesino. ETA e IRA tenían además la característica de que su lucha, más que antisistémica, aunque lo era, su objetivo estratégico era lograr la independencia de sus regiones, Irlanda en el caso de IRA y la provincia vasca en el caso de ETA, ¿no? Entonces, el foco estratégico de ellos era la separación de esas provincias, mientras que en ese objetivo estratégico, la toma del poder era el objetivo central de las FARC. ¿Qué diferencia existe entre las FARC y el M-19? La diferencia era fundamental. Desde su estrategia, como decía antes, el planteamiento estratégico de la FARC era guerra popular prolongada, quiere decir eso, organizar política y militarmente las condiciones rurales para finalmente desencadenar una insurrección. Algo muy parecido, digamos, a la lucha liderada por Mao, ¿no? Del campo se produce una organización, un fortalecimiento que le permite bloquear y generar un levantamiento, una insurrección que lo lleve al poder. El M-19, algunos de sus miembros principales, de sus jefes nacionales, habían militado en las FARC, como Iván Marino Ospina, como Carlos Pizarro León Gómez, como el mismo Jaime Bateman. La razón de que se produce, digamos, esa desvinculación de ellos es de carácter ideológico. Ellos consideran de que una guerra popular no puede ser una guerra eterna, de que la lucha necesita más audacia y que es en la ciudad donde se resuelve
política y estratégicamente un conflicto. Además de eso, ellos no eran comunistas. Ellos tal vez son los primeros cuadros guerrilleros en darse cuenta de que la ortodoxia comunista no tiene cabida en las realidades de la interacción política, económica y social de estas sociedades. Ellos abogan más por una guerra de carácter nacionalista que cobije en su esfuerzo los diferentes espectros de la vida ideológica. Algo así como lo que vino a considerar después la FARC, muchos años después, como los movimientos unitarios amplios de masa, ¿no? Que se le daban ya, digamos, como un reconocimiento al planteamiento que habían venido haciendo el M-19 y otros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El M-19 no es comunista. Su lucha es urbana, fue urbana, mientras que las FARC permaneció en la ortodoxia comunista y en una lucha con presencia urbana, pero fundamentalmente de acción rural. ¿Qué piensa usted del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien fuera integrante del M-19? Sobre el presidente Gustavo Petro, debo decir para empezar que ha sido un hombre consecuente con su promesa de no adelantar acciones clandestinas ni desestabilizadoras de la democracia formal liberal. Sin embargo, ha encontrado una oposición acérrima desde tiempos de su participación como senador en el devenir del acontecer político nacional. El hecho de que no hubiera en las elecciones pasadas logrado consolidar una mayoría en el Congreso ha hecho que su propósito de unidades nacionales lo hagan muy débil, que ha sufrido un boicot por parte del Congreso. En él se da la paradoja de que teniendo el gobierno no tiene el poder. El poder en Colombia siempre ha estado representado por instituciones como el ejército, como las fuerzas militares, los gremios, los medios de comunicación que le han sido adversos y no pocas veces con perfidia, a partir de mentiras, de supuestos verdades a medias, de tal manera de que el presidente podría ver seriamente limitada su quehacer. Incluso no son pocos los sectores recalcitrantes de la extrema derecha que luchan porque no termine su periodo presidencial. Reformas indispensables para Colombia, como son la reforma agraria, la reforma pensional, la reforma de salud, la reforma educativa, están pendientes de que el Congreso los termine favoreciendo sin distorsionar lo que ha pasado tradicionalmente en Colombia, que una ley entra al Congreso por iniciativa gubernamental o popular y termina siendo mutilada. De tal manera de que esas reformas, si no encuentran el acompañamiento por parte de las comunidades, muy seguramente serán archivadas o rechazadas abiertamente. De otro lado, la propuesta de paz total, que no solo involucra a actores insurrectos con reconocimiento de beligerancia política, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, las llamadas disidencias,
y la segunda Marquetalia puedan llegar a buen término. Pero no solo esos sectores armados, sino además la delincuencia común que hace presencia en casi todos los municipios, bueno, son como 300 municipios, en las partes más marginales, pero también, por ejemplo, en las grandes ciudades, y a los que generosamente les ofrece la posibilidad de cesar sus acciones. Desde Bogotá y desde las grandes ciudades se ataca muchísimas de esas posibilidades. En mi opinión, el factor que hace más difícil el buen logro de ese noble propósito es la presencia de la coca, de los cultivos de uso ilícito, porque siempre en la historia nacional se ha demostrado que para poder hacer esas transacciones, de que el narcotraficante pueda comercializar ese producto, el clorhidrato de cocaína, necesita un actor armado que le garantice que no será robado, atracado, cosas de esas. De tal manera que primero tocaría corregir el asunto de las drogas antes de poder consolidar unos acuerdos de paz. Cualquiera de las reformas y este empeño por la paz total haría sin duda que el presidente Petro pudiera alcanzar un lugar en la historia. No será fácil. Él es un estadista que puede, mediante habilidad política, obtener esos logros. ¿Por qué el M-19 pudo materializar un proceso de paz primero que las FARC y cumplir sus objetivos políticos? Mire, sin duda, en el momento, con 5 años más o menos, que hizo que las FARC miraran con cierta arrogancia las posibilidades de pactar un acuerdo de paz, tiene que ver con la proliferación de cultivos de uso ilícito. Eso permitió que las FARC creciera en unas proporciones nunca antes vistas. Existían los recursos para dotar de armas, existía la voluntad subjetiva, eso es, que hubieran personas con voluntad de lucha para integrar esa guerrilla. Entonces, si usted está creciendo a unos que en proporción casi geométrica, si además el Estado colombiano pasa por una crisis institucional que lo hacía casi inviable, hizo que la dirección estratégica de la FARC, los mandos nacionales, no miraran como deseable cejar en una lucha que estaba teniendo maravillosos resultados. Era la toma, era la época de grandes tomas. De otro lado, el M-19 sí pudo considerar como inviable una lucha que ellos consideraban no conveniente. Eso les permitió a ellos hacer unos acuerdos, mientras que a las FARC nos indujo por el camino de la arrogancia, vuelvo y repito, de mirar con desprecio la posibilidad de cesar en una lucha cuando el ejército, la fuerza, la masa armada crecía. Fue un error inmenso de apreciación, motivados por un crecimiento que después se vino a saber era absolutamente podrido, era un crecimiento falso que no garantizaría un ejercicio eficaz
ni político, ni militar, ni ético. ¿Podría hablarme de las funciones que usted cumplió en el alto mando de las FARC? Bueno, yo cumplí misiones para el alto mando, porque la verdad pues yo nunca fui miembro del alto mando. Sí cumplía funciones para ellos, de diferente orden. Por ejemplo, un análisis de la política agraria del régimen, desde siempre, con una conclusión, y es que se había desarrollado una contrarreforma agraria. Colombia es de los únicos países en el mundo donde nunca ha habido una reforma agraria. El campesino solo hasta este año vino a ser sujeto de derechos. La política agraria del régimen ha sido contraria desde siempre a los propósitos nacionales. En cualquier país serio, hacer una reforma agraria es el primer paso para garantizar un desarrollo económico sostenible, y es que es elemental. Si las masas campesinas, si la base social de una nación encuentran medios económicos favorables, es posible entonces adelantar un crecimiento económico e industrial sostenible. En Colombia se da la paradoja, por ejemplo, de que los grandes industriales son al mismo tiempo grandes terratenientes. Es el caso, para poner algo, un ejemplo, Carlos Ardila Lule. A tiempo que es un connotado industrial, es tal vez uno de los mayores poseedores de las mejores tierras en Colombia. En el Valle del Cauca tiene 14.000 hectáreas, en el Urabá 50.000, en la altiplanicie del Bichara más de 100.000 hectáreas. Ese fue uno de los trabajos que pudimos adelantar para el secretariado, sin duda como insumo para los diálogos que se avecinaban por ese entonces en La Habana. Otro tuvo que ver con el desarrollo de armas antiaéreas precisas, a partir de la adaptación de tecnología existente en el mercado, por rebote de ondas, básicamente, incluso el análisis del sonido de objetos voladores en misión de carácter militar. Otro tuvo que ver, por decir algo, con el conocimiento que pudiéramos hacer a través de la investigación de armas no convencionales. La difusión de nuestra plataforma política, hacerla asequible y difundida en gran escala, fue otro. Digamos que eran misiones de carácter políticos, militares, y eso, digamos, ¿no? ¿Podría definir qué son las armas no convencionales? Sí, las armas, un arma es un objeto, un instrumento o un procedimiento que permite afectar, neutralizar, aniquilar o quitar la iniciativa de su opositor. Las armas no convencionales son aquellas que no están contempladas en los diferentes convenios que regulan el derecho internacional humanitario. Armas como, por ejemplo, aquellas que puedan incidir en las decisiones mayoritarias de una población tan grande como del nivel nacional. Las armas convencionales tienen que ver mucho también con el terror presentido, el terrorismo, la manipulación mediática. Existen evidencias. Recuerdo una psicóloga de la Universidad de Baja California, que es una universidad de élite, que trabajaba para un laboratorio secreto
pagado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿De qué se trataba la cosa? De inducir decisiones de una manera sutil. El experimento se llevó a cabo sacando, digamos, o focalizando los mejores estudiantes, los más brillantes, y fueron llevados a un centro por separado. Cuando les fueron individualmente consultado qué figura escogían entre una estrella, un cuadrado, un triángulo o un círculo, todos, óiganse bien, todos escogieron la estrella. ¿Cómo lo hicieron? Desde el momento mismo en que ellos fueron seleccionados, estaban en diferentes objetos presentes las estrellas. En el momento en que su entrevistadora les proponía libremente escoger una figura, les estaba señalando la estrella. Ellos escogieron la estrella. Ese tipo de experimentos lo que pretenden es llevar a cabo técnicas para que grandes comunidades, incluso de países enteros, escojan, decidan conforme a unos intereses superiores que no están presentes públicamente. Ese es un ejemplo clásico de armas no convencionales. Y existen muchas otras. Yo desafortunadamente la persona que para entonces quedaba de enviarme esos materiales, no pude acceder a ellos. Pero sabemos, todos sabemos, que estamos en un mundo súper vigilado, que nuestras decisiones pueden ser perfectamente inducidos y generarnos una sensación de libertad fingida. El mercadeo ha desarrollado muchas técnicas para que los compradores, por ejemplo, decidan. Los medios alternativos también juegan un papel importante, no solo a través de las noticias falsas, de otros sistemas más sofisticados, que permitan a una élite o manipular naciones y, por qué no decirlo, incluso al planeta. ¿En qué lugar opera la disidencia y qué relación tiene con la producción de la coca? Bien, conocemos como disidencias a todos aquellos agentes armados que se negaron a firmar los acuerdos de 2017 adelantados entre el Estado colombiano y las FARC. Otros, varios, que regresaron a filas al levantamiento armado, o bien por el incumplimiento de los gobiernos, por salvaguardar su vida. No olvidemos que son miles los firmantes de los acuerdos que han sido asesinados, o porque les ofrecen oportunidades de empleo supremamente bien pagos. A eso se reconoce como disidencias. En el caso de las FARC, hay otros que nunca han estado en acuerdos como el ELN, y en respuesta a la segunda parte de su pregunta, ¿dónde operan? Operan en el Catatumbo, que es una zona de difícil acceso, de presencia histórica de las guerrillas y gran productor de coca, de pasta de coca. Hacen presencia en Arauca y en Casanare, que ha tenido también históricamente presencia por cultivos ilícitos, pero además por la presencia o explotación de recursos petroleros que siempre han sido una beta para
apalancamiento financiero de estas fuerzas. Hacen presencia en el sur de Bolívar, hacen presencia en Antioquia, en el Chocó, en las partes altas del Valle del Cauca, en Chocó, ya lo dije, en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Bichada, todas zonas de alta producción de coca y de explotación artesanal e incluso industrial de minerales como el oro. ¿Por qué hacen presencia en esas zonas? ¿Qué tiene que ver con la producción de coca? Es que para un campesino que habita zonas marginales, que no puede, que no le resulta rentable cultivar maíz, cultivar cultivos de pan coger, el único recurso económico rentable resulta ser la coca, cultivos de uso ilícito. Y miran ellos con simpatía la presencia de agentes armados, cualquiera sea su ideología, porque ese agente armado, paramilitar, guerrillero, de cualquiera de las facciones o grupos, incluso como los carteles de Sinaloa, que ya hacen presencia en nuestro territorio, ellos miran con simpatía, repito, el hecho de que pueda comercializar su producto, la pasta de coca o el clorhidrato también en algunos casos, y que un narcotraficante pueda entrar con muchos millones de pesos a comprarle sin el riesgo de que sea atracado, asaltado, robado, asesinado. Entonces, esa es la razón de esa presencia y de esa aparente simpatía de esos pobladores para con esos grupos. Entonces el narcotraficante y el productor de coca, el coquero, necesitan ese agente, y el guerrillero o el paramilitar o el delincuente común cree que está haciendo una labor de carácter político, encontrando esas simpatías. Como mirará, es un absoluto engaño, pero es un engaño que cuesta en sangre, en corrupción y en, bueno, sangre y muerte y corrupción. El narcotráfico es un elemento, es un cáncer para cualquier país. Si tuviera la oportunidad de repetir su experiencia en las FARC, ¿lo haría? ¿Por qué? Habría que tener en cuenta el contexto. En los años 60, 70, años de nuestra formación, existía un fervor revolucionario y se entendía que la lucha armada era el único camino que permitiría construir una democracia. En ese contexto, en la geografía, en el espacio en el que a mí me tocó vivir, con un arraigo de violencia muy grande, con abusos por parte del Estado, sin duda, si tuviera que vivir esa misma situación, es muy posible que repitiera esos derroteros. Ahora, con la perspectiva del tiempo, con el conocimiento que nos da en la observación del fenómeno guerrillero, su impacto en las comunidades, la visión, la opinión de las comunidades con respecto a ese fenómeno, uno sabe ahora de que la lucha armada no tiene porvenir y que esa nuestra ideología comunista ortodoxa, ese marxismo-leninismo que amamos en alguna oportunidad, que quisimos llevar adelante, no tiene porvenir. No se puede hacer el bien a través de la venganza, el odio, la represión, el odio de clases
tiene el peligro inmenso de convertirse en un azote. Yo lo digo con la mayor claridad y sinceridad, que si nosotros hubiéramos obtenido el poder, hubiéramos sido una maldición por la práctica de desconfianza, odio y represión. Esa visión de un enemigo al que hay que destruir no puede ser un camino de civilización, de cultura, del ejercicio del bien. Entonces, hoy yo sé que no podría hacer el bien con esas prácticas. Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. A ustedes.